¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Muy contento de estar con usted, profesor. Hoy tenemos un tema que a mí me parece verdaderamente apasionante, maestro. Dos mujeres luchando por el poder de una manera tan brutal, rodeada de un grupo de hombres que querían sangre a como diera lugar, tanto que esas dos mujeres pasaron a la historia y a veces, a pesar de que una logró una gran independencia, siempre se relacionan, maestro, que son Isabel I, la gran reina buena, la reina virgen, la creadora de la etapa isabelina, y Mary Stuart, la María Estuardo. María Estuardo era tía de Isabel I. Sí, por supuesto, el parentesco lo había. Ese fue, como usted bien lo apunta, creo que el enfrentamiento entre mujeres más importante que yo recuerde de la historia. Para mí no hay ahora, otro, maestro. Vea usted lo que hay ahora, enfrentamientos entre mujeres. Está Meghan Markle con Kate Middleton. No, es un invento de los medios que las hacen pelear para vender más noticias sensacionalistas. No, pero Isabel Tudor y María Estuardo es un pleito histórico que define el futuro de la grandeza de Inglaterra. Exacto. Y luego hay otra cosa, maestro. No solamente se peleaban dos mujeres, se peleaban dos sistemas, una manera distinta de ver la existencia. Enrique VIII, con todas sus cosas, es un ser humano que sabía que Inglaterra tenía que modernizar sus procesos económicos, sus procesos de comercio. Ellos estaban un poco hartos, bueno, cualquiera, del desorden español y de la desmesura del imperio español, pero del desorden que representaban, de la fuerza de la iglesia en Roma y la manera en que ellos utilizaban el comercio, maestro. Ellos, los ingleses, querían llegar, colonizar y ponerse a comerciar, darle un sentido de mayor dinámica a la economía, ¿sí? Y que en vez de estar esperando estos barcotes llenos de tesoros que llegaban a España, y para eso crearon la figura de Francis Drake y toda esta bola de personajes, estaban luchando un modernismo, una necesidad moderna contra algo que estaba quedándose viejo, y el gran pretexto fue la religión, protestantismo contra catolicismo. Claro, él creó una religión. Él casado con Catalina de Aragón, católicos, y procrean a María Tudor. A María Tudor. Y luego, cuando deja a Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, tiene que romper con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no permite eso. De triste historia y de feo sobrenombre, Ana Bolena, maestro. Sí, pero con Ana Bolena tiene a la media hermana de María Tudor, que es Isabel Tudor. Exacto. Y de ahí viene el tema. Cuando muere Enrique VIII, asume María Tudor y empieza a ser hija de Catalina de Aragón, de origen católico ella, y comienza a hacer la reconquista de Inglaterra, la reconquista del catolicismo para Inglaterra. Y es María recordada como María la Sanguinaria. Es decir, esta copa que pedimos a veces, que se llama Bloody Mary, es por María la Sanguinaria. Por María la Sangrienta. Y a su muerte, asume su hermanastra, que es Isabel Tudor. Isabel I, que era, por supuesto, de la religión de su padre, anglicana, protestante. La última de los Tudor. Sí. O sea, ahí termina la dinastía de los Tudor. Sí. Y es también alguien que dura 44 años, 45 años en el poder, maestro. 25 de esos años de intriga y pleito con María Estuardo. Con María Estuardo. Su prima o tía, reina católica de Escocia. Esos 25 años fueron de una clase de política. No fue una guerra abierta, fue una guerra soterrada. Maestro, las guerras políticas por abajo del mundo, donde se siembran los cimientos de la sociedad. Lo que hizo fue política. Le puso espías a la correspondencia de María Estuardo con Felipe II de España. Y una de las cartas
en donde María Estuardo comete el grave error, el gran error. Le ofrece a Felipe II la corona de Escocia y el dominio sobre Inglaterra con tal de que venga y la libere. Y ahí vienen los episodios de la Armada Invencible, toda esta gran cosa. Y eso lo usa Isabel Tudor para filtrar la carta, y es el Congreso, el Parlamento inglés el que le dice, reina, aquí están... Alta traición. Es alta traición, están ofreciendo la corona de Escocia a los españoles y el dominio sobre nuestra isla a los españoles. Usted tiene que actuar. Entonces Isabel dice, sí, tengo que sentenciar a mi prima o tía porque así me lo pide el pueblo. Yo no quiero. Dice Stefan Zweig que María Estuardo tenía menos miedo a morir que Isabel Tudor miedo a matarla. Exacto. Estaba muerta de miedo. Fíjese, maestro. El pueblo me lo pide. Yo tuve a bien, maestro, por fortuna, dirigir en 1994 María Estuardo de Schiller. Estrené en 1994 María Estuardo, una obra espléndida de Schiller, donde se ven las contradicciones humanas de María y las enormes culpas de Isabel. Donde hay en una escena donde ellas se enfrentan en un jardín, salen verdaderamente grandes narrativas porque eran seres humanos con enormes estudios en el manejo del lenguaje, fundamental para hacer gran política. Por eso se maneja así ese conflicto. ¿Cómo era la personalidad de María Estuardo, profesor? La María Estuardo que yo manejé era una María Estuardo que era, al ser más joven que Isabel, tendía a una ligera subordinación provocado por una figura fuerte que te provoca miedo, ¿sí? Ella tenía un sentido de ira contra Isabel, pero la ira es vergüenza contra uno mismo. Cuando los pueblos sienten vergüenza es un león que se agazapa, decía Octavio Paz. María Estuardo era un ser conflictivo que estaba dando ideas de por qué ella merecía la corona, daba razones, no era simplemente un cuadro de ambición. Creía mucho en el papel de la genealogía, lo que le tocaba a ella, a Isabel I, ¿sí? que era considerada hija ilegítima de Enrique VIII, tuvo que defenderse políticamente, no a través de lo que planteaba María. Era la lucha de la descendencia contra la lucha de la legitimidad política. A mí lo que me impresiona de la personalidad de María Estuardo es su fe, su enorme fe católica. Hasta las cachas. Porque ella pudo haber gobernado y ser la reina y vivir como reina de Escocia sin problema. Se abrazaba el protestantismo, sin problema. Sin embargo, María Estuardo dice, no, yo tengo mi fe, yo soy católica. No obstante, no era una mujer, como llamaríamos ahora, mocha, pero sí de convicciones muy profundas. Y no cambió su religión por una corona. Maestro, me parece extraordinario. Sí, la historia de la fe ha venido modificándose. La fe tenía razones teológicas. Era una forma espiritual de tratar de entender el mundo a través de resolver las dudas con una sola idea que pudiera darte el confort de la salvación. Lo que ahora sucede con la fe ya se alejó por completo de este sentido y son procesos de razonamiento equivocado, ¿sí? Que toca inclusive la ceguera fanática. Pero déjeme decirle una cosa con respecto al catolicismo que me gusta mucho. En el momento en que María Estuardo va a ser decapitada, de un lado los católicos, de otro lado los protestantes, los católicos empiezan a rezar en latín, maestro, sí, a gritos, y los protestantes empiezan a rezar en inglés y aquello se vuelve un hervidero de gritos, de distintos rezos. Hasta en ese momento hubo enfrentamiento de estas dos mujeres. Esa ejecución fue, perdón la expresión, una maravilla. Una maravilla. Por lo siguiente, hay 3 episodios en la ejecución de María Estuardo que son históricos. Cuando el verdugo le corta la cabeza con el hacha, lo toman la cabeza para enseñarla a los presentes y del pelo solo queda el pelo. Era peluca.
Y es ahí cuando el párroco de Petersburg dice, God save the Queen, Dios salve a la reina. Y toman el cuerpo de María Estuardo, toman su cuerpecito y ven que algo se mueve. Y entre sus ropas sale un perrito. Era la mascota preferida. De esta mujer. Y ese perrito mordió, ladró, aulló, gruñó a todos los verdugos. Defendió a su reina como no lo hizo ninguno de los aduladores de María Estuardo y ni siquiera su propio hijo, que luego fue rey de Inglaterra, Jacobo I. Ese perrito. Pero ¿qué es lo interesante, maestro? Es una idea de buscar un cambio que fuera moderno contra un estatismo que estaban manejando los europeos. Es toda esa lucha de desarrollo que se está planteando no solamente entre estas dos, sino los sistemas. Inglaterra está desesperada por crecer, por ser grande, por liberarse de este desorden español que estaba haciendo carga, maestro. Y eso lo consiguieron con el triunfo de Isabel Tudor sobre María Estuardo. Porque Felipe II... Dígame rápidamente, maestro, las grandezas de Isabel I con respecto a la literatura, a toda esta parte isabelina. Una gran política que fue la que metió a Inglaterra en el escenario mundial. Ella derrotó sin tener que mover mucho a la Armada Invencible de Felipe II y con eso Inglaterra entra en la historia como un protagonista. Y yo también quiero decirle algo de Isabel I. Dos grandes figuras que merecen ser inmortales. Son seres que tenían problemas para vivir, pero fueron destinados para la inmortalidad. Shakespeare y Christopher Marlowe. Ella fue protectora de Shakespeare. Estas dos grandes figuras nos han dejado todavía a usted y a mí la posibilidad de entender la caracterología de un ser humano. Mire, maestro, usted va a ver una obra de Shakespeare y ya le importa poco si la puesta en escena es buena o no, si no está oyendo a Shakespeare verdaderamente. ¿Sabe de quién fue protectora también? De Sir Walter Raleigh. Del Raleigh. Sí. Raleigh, cuando conquista parte de los Estados Unidos, cuando descubre, le pone a Virginia el nombre de la reina virgen. Virginia, el estado, se llama así por la reina virgen. Después lo llevan a la torre y lo matan también, ¿no? Pues ese es el destino de todo aquel que se acerca a la política. Nunca te acerques a un Dios porque puedes acabar quemado. El que se acerca a lo... Siempre acabas, acercarse a un Dios, acabas metido en las llamas, ¿sí? Y no hay dioses más caprichosos que los que están a punto de caer, dice... Sí. La filosofía de Zeus en los Olímpicos. Grecia. Volvemos a todo regresa a Grecia. Todo sale por allá, maestro. Maestro, un gran placer, un gran tema. Y solamente quiero decir, este gran liderazgo femenino estaba basado en las ideas, estaba basado siempre en la posibilidad de la política como gran proceso de avance. Ese es el recurso de un país grandioso, utilizar la política para poder desarrollarse. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación con el maestro Pablo Illard, Punto de Fuga.